Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra segunda charla dentro de este ciclo de capacitación de métodos cuantitativos. Hoy vamos a hablar un poco de análisis de redes, análisis de grafos y cómo con esos simples cálculos podemos potencializar la información que tenemos. ¿Sí? Bien, reglas de juego muy sencillas. El que tiene una duda, pregunta. Así, no importa la duda que tengan. Es más, como no voy a estar viendo la sesión, quien levanta la mano, simplemente cuando tengan una duda, la preguntan y todos las escuchamos. No es necesario que yo les dé la palabra, por favor, sin miedo, sin pena, lo que a ustedes se les ocurra, lo que no entiendan, por favor, pregunta. Ah, no entendí ¿esto para qué es? No importa. La idea de hoy, como en la sesión anterior, no es que ustedes salgan expertos en análisis de redes, en 2 horas eso es imposible, pero volvemos al mismo tema. A que les quede la espinita, ¿qué podemos hacer con la información que tenemos? ¿Cómo podemos potencializar esos datos? ¿Y qué podemos hacer con esto que vamos? Que técnicamente no entendí que la fórmula, no se preocupen por fórmulas, ¿sí? Simplemente entiéndame el concepto, cómo lo van a aplicar, que tenemos todo el año para mirar las fórmulas. Es necesario, después ya hacemos una sesión mucho más puntual, mucho más técnica. Yo quiero aprender, hacemos otra sesión. Pero el objetivo de hoy, el objetivo de la sesión de hoy, al igual que la de hace 8 veces, es entender qué más podemos hacer con estos datos. ¿Sí? Porque son las mismas bases de datos que manejamos siempre. Pero ¿cómo las podemos potencializar? Ay, a mí se me ocurre cruzar esto con esto. Sí, es ampliar eso. Sí, cualquier duda, no importa. La duda que les parezca más sencilla es que me da pena preguntar porque es que piensan que no, háganlo. Porque muchas de esas dudas las van a tener muchos al tiempo y ninguno se va a atrever a preguntar. ¿Sí? Bien. Entonces, damos inicio. Sí. Voy a hacer igual que en la sesión anterior. Se veía mejor desde ahí y no cuando proyecto. Los que están en remoto, ¿me escuchan bien y ven bien? Sí, señores. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, perfecto. Súper, eso me alegra un montón. Bien, nosotros sabemos que es análisis de redes, análisis de grafos. ¿Se nos ha ocurrido alguna vez? ¿Hemos visto alguna vez eso? Sí, señor. Sí, sí, por ahí. ¿Quién da más? Lo que se les ocurra. Cuando hablamos de una red, ¿qué nos imaginamos? O sea, una red de grafos es, yo digo, diferentes puntos que se unen por una característica poco. Elizabeth, ¿lo puedes decir más duro? A ver, ese es como una red de redes que cada puntico es un nodo, cada un dato que es común entre los diferentes puntos. Se utiliza, por ejemplo, para eficiencia de data crítica. Lo que dice Elizabeth es que una red es que hay una serie de nodos que pueden ser personas y unas líneas que los conectan. Sí, básicamente eso te entendí. Sí. ¿Usted sabe por qué se llaman? Todos tienen Facebook acá, ¿cierto? WhatsApp. Sí. Ok. Tinder. No tiene Tinder. ¿Por qué se llaman redes sociales? Porque todos se conectan. Todos se conectan. ¿Y qué estamos diciendo? Hay una serie de personas y tienen algún tipo de relaciones, no solo Tinder, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una serie de personas y unas relaciones entre esas personas que se van a analizar. Sí, y aquí voy un momentico a la presentación. Voy a mostrar primero este ejemplito. Eso es una red sencilla, ahorita vamos con la descripción matemática. Una red simplemente es una serie de nodos, ¿sí?, o vértices que a la larga representan personas o entidades. ¿Sí? Pueden ser empresas, pueden ser personas,
¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, esa es mi red de WhatsApp de la familia. Cada uno es un miembro de la familia y entre todos nos mandamos mensajes. Exacto, esta que es un ciclo que no se termina es Herbalife o Burning Life y todas esas cosas. Bien. ¿Sí? Entonces, una red, uno consigue en la literatura o por análisis de redes o por análisis de grafos, pero vamos a lo mismo. Es como analizamos una red de estas, ¿sí? Donde estos nodos, esos punticos que vemos aquí, que dice 1, 2 o 3, son personas, entidades, empresas. Perdona, Boris, es que ahí cuando tú dices una red de estas y muestras nodos y tal, pues nosotros los que estamos remoto no vemos nada. Ah, no, yo no estoy compartiendo. Yo, ¿qué seríamos sin Zulma? ¿Qué haríamos capacitaciones? Bien. Bueno, ¿ya todos ven la presentación? Ahora sí. Ok. Ahora sí. Bien, Ahora no. Te voy a dar el premio especial. Bien, ¿Qué haríamos sin Zulma? Bien. Pero eso está muy bien. Yo me encarreto echando el cuento y se me embolan algunas cosas. Entonces, una red simplemente es esto, es cómo se distribuyen personas, empresas, entidades y una serie de relaciones entre ellos. Básicamente eso es. Uno puede ir entre redes muy sencillas como mi cuenta de Twitter, que tiene 2 personas que me siguen, no más, a cuentas mucho más complejas, y yo voy a ir saltando, o a cuentas mucho más complejas que tienen millones de nodos y millones de relaciones. ¿Sí? ¿A ustedes en alguna ocasión se les ocurrió cómo hacer esto con los datos que manejamos a diario? ¿Nunca? Pues porque no saben que esto existía. Después de esta clase, la idea es que sí lo veamos. Antes de seguir con la explicación, quiero hacer un ejercicio con ustedes, tanto los que están acá como los que están en remoto. Yo les envío un Excel, ¿cierto? Y aquí lo tengo. O yo lo envié o Maite lo envió. Este Excel es simplemente la base de datos de colusiones que está montado en Paco. Esto es información pública. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes había visto esta base de datos antes? no. Es pública. Y lo chévere de la información pública es que normalmente es correcta, tiene un proceso de depuración y nos sirve, en este caso, como esta información tiene los NIDs, tiene las cédulas de las personas, esto lo podemos cruzar con todas las bases de datos que tenemos en el CIA Observa y podemos cruzar muchas cosas. Bien. Aquí, ¿quiénes son abogados? Todos son abogados, muy bien. ¿Qué es colusión? El que quiera. ¿Qué es colusión? ¿Colusión? Sí. Sí, en la página de Paco hay una serie de bases de datos y uno dice colusión y hay una sanción a esas empresas que cometieron ese delito o están investigadas por eso. ¿Sí? Entonces, yo no soy abogado, entonces no tengo muy claro el término colusión, pero como hay una sanción asociada y hay una persona que cometió ese delito a una empresa o hay una persona que está... Boris, Andrea está levantando la mano y yo creo que es para aclarar el tema de colusión. Ah, listo, no, dale, digamos. Yo como no estoy viendo quién levanta la mano, entonces no, si la opinas de una, no es necesario que levante la mano. Muy decentes, pero no es necesario. Bien. ¿Quién me explica qué es colusión? Andrea, levantaste la mano y tienes apagado. También la doctora Elizabeth. Listo, cualquiera. ¿Alguien que nos ayude con el término? Revisamos la base de datos y vemos cómo de ahí... En Internet es que vean, la corrupción es una práctica en que las empresas que compiten en un mismo mercado acuerdan aumentar o fijar precios, reducir la producción, repartir el mercado, crear ingresos de nuevos competidores, con el objetivo de incrementar los beneficios de las empresas participantes. Ok, ¿quedó claro? ¿No escucharon bien? Bueno, otra vez, por favor, ¿no repites? Que el audio está como
Se te escucha muy mal, Elizabeth. Qué pena es que no está ahí en el chat. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Lo escribió en el chat, Elizabeth. ¿A mí, Andrea? Wow. Sí, Andrea, te estamos escuchando. Bueno, pues la colusión es simplemente una práctica en la que hay unas empresas que compiten por un mismo mercado. Entonces simplemente se ponen de acuerdo para repartirse el mercado. Eso es. Ah, ok. Pero que le causan daño a un Sí, deben causar daño a un tercero. Un monopolio, un monopolio. algo como clandestino o así para defraudar o para... Ok, entonces nos ponemos de acuerdo para manejar precios y que no ganen. Ok, bien. Lo que hizo Kimberly con el papel higiénico, bla, bla, bla. Muy bien, muy bien. Y generalmente se imputa también con el delito de tráfico, de influencia. Muy bien. Exacto, chévere, listo. Entonces, lo divertido de esto es que hay una base de datos pública donde están las sanciones a las empresas que cometieron esa práctica. ¿Sí? Que es esta que vemos acá. Voy a aumentar un poquito para que todos la veamos. ¿Sí? Tiene información básica, tiene el nombre de la entidad, el NID, el nivel, si es centralizado o no, la resolución en que se dictó, bueno, ustedes son abogados, ustedes saben más de esto, el número del documento del contratista, que se le detectó este comportamiento, el contrato, el valor de la sanción. ¿Sí? Sí, bueno, el valor en millones, porque me gusta más manejarlo en millones. La fecha de publicación, la ruta, el link donde está el documento y el municipio. ¿Qué podemos hacer con esa base de datos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer con esa base de datos? Podríamos establecer, por ejemplo, cuáles son las empresas que cometen más, digamos, si estamos analizando entonces podemos establecer cuáles empresas son las que se dedican más a hacer ese, digamos, el trámite en la contratación, por decirlo así. Listo. ¿Qué más podemos hacer con esa base de datos? Empresas que tengan el delito en común. Sí, también podría ser. Sí, aquí no me dice el por qué, me dice que todo es colusión y me da el valor de la sanción. No, Yo creo, Boris, que podemos, Dime. Yo creo, Boris, que podemos determinar, por ejemplo, en qué región o en qué ciudad, a la luz de esta información o según esta información, en dónde se presenta más colusión. Ok, muy bien. Eso es parte del tema que vimos la sesión anterior. Ahí tenemos el municipio, el departamento, podemos hacer mapitas de colores. Claro. Listo, chévere. Podemos mirar concentraciones, todo lo que vimos en la clase anterior, concentraciones, dónde se clusteriza, dónde no se clusteriza, hacer análisis multitemporal, todo ese tipo de cosas las podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer con esto? Esta información, tal como está, ¿podemos hacer una red? Claro. ¿Por qué podemos hacer una red? Digamos porque todas son todas entidades del Estado, ¿cierto? Sí, y contratistas. Y tienen, digamos, todos están sancionados o tienen alguna sanción porque es la otra parte. Sí. Listo. Entonces, aquí ya tenemos claro una cosa. Si solo queremos el Excel, pues simplemente podemos mirar quién tiene mayor sanción o qué relación, quiénes tienen mayor sanción, los montos de las sanciones, o si ya nos vamos un poco más play aquí en el cuento, hacemos lo que hizo Zulma y hacemos el mapita, porque tenemos los datos a nivel de municipio. Una red de imputados. Exacto. Una red de imputados, si un abogado quiere los requiere. Exacto. Y ya miramos por qué es tan interesante la red y la ventaja de ver estas relaciones como una red. ¿Sí? La respuesta sí se puede hacer una red. ¿Y por qué sí se puede hacer una red? Y nos vamos un momentico aquí a esta diapositiva. Una red, tenemos, los nodos son las entidades. ¿Tenemos entidades? Sí. En el Excel. Sí. ¿Hay relaciones entre esa entidad? Es decir, los circulitos son las entidades. Las líneas, los arcos, las aristas, como uno lo quiera llamar, ¿qué serían? La ubicación geográfica. No, la línea sería simplemente el caso. Es decir, nos vamos aquí un momentico a la tabla. Cada fila,
¿sí? Por ejemplo, aquí, Corto Lima. Corto Lima es un nodo, tiene un caso o una relación o una sanción, no sé si la acusación se sanciona, con el señor Edwin Santamaría Aldana, ¿sí? Es decir, el punto 1 sería la entidad Corto Lima y el punto 2 o el nodo 2 sería el señor contratista. Y hay una línea y lo que los une es esa sanción. ¿Sí? O si nosotros cogiéramos la base del SECOP, ¿sí? ¿Quién contrató a quién? La arista, la línea, el segmento, el arco, como lo queramos denominar, sería el contrato. ¿Sí? Y el contrato podemos decir o el valor del contrato o simplemente tiene un contrato. Siempre nos vamos a ir en esas dos, el valor del contrato o la cantidad de contratos. En este caso, ¿qué podría ser? Si tiene sanción o la suma de cuánto, la suma de todas las sanciones que tiene esa relación de esas dos personas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Es decir, no son personas, entidades, empresas, lo que ustedes consideren. Y las líneas, los arcos o los arcos o los segmentos son la relación. En este caso, la relación son sanciones por colusión. Hasta ahí todos claros, ¿cierto? Claro. Sí, señor. Bien. Listo. Eso es básicamente esta gráfica, ¿sí? Los nodos o vértices son las personas, entidades. Ya, eso ya sabemos. Si ese circulito es una persona, es una entidad. Si es la línea, el arco o el vértice, es la relación entre esos nodos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Este es un ejercicio, ahora sí ya se los explico con más cariño. Este es un ejercicio de las redes sociales de la alcaldesa de Bogotá. ¿Yo por qué lo pongo ahí? Porque yo asesoro. Me es más fácil poner ejemplos. Hay una gráfica antes de elecciones de Congreso y una gráfica después de elecciones de Congreso. Si ustedes se fijan bien, hay una comunidad morada, que es la red de Claudia López en ambas. Aquí me voy a acercar mucho más para los que no están. ¿Sí? Esta red es divertida porque se saca a partir de los trinos, de lo que se mueve en Twitter. Es decir, si yo, Boris, retuiteo lo que dice la alcaldesa, pues yo soy un nodo, la alcaldesa es el otro nodo, el trino es el evento, o sea, la línea. ¿Sí? Y así se va armando, aquí hay como 2 millones de trinos. ¿Sí? Pero uno lo que puede identificar son estos clústeres. ¿Sí ven que hay una separación de colores? ¿Sí? Cada color es una comunidad, cada color es un clúster, es un agrupamiento de acuerdo a las relaciones que yo tengo. Es decir, si yo me la paso retuiteando a la alcaldesa, solo a la alcaldesa, soy de este grupo morado. Si yo, por ejemplo, retuiteo a Susana Muhammad y soy del equipo de Susana Muhammad, estoy en este verde. Si soy de retuiteo a Mafe Carrascal, que es el negro, ¿sí? Y aquí hay dos, si vemos bien, estos dos negritos. Por las veces que la otra persona Exacto. Es decir, a Claudia López, a Fulana de Tal. Ahí vas determinando las comunidades. Sí. ¿A qué comunidades pertenecen? Exacto. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Se puede levantar. Levántense, es que están sentados. Voy a compartir pantalla para que todos veamos. Voy a hacer un ejercicio con todos los que están aquí. Voy a coger aquí. ¿Sí ven? Voy a improvisar aquí un poquito. Y nos vamos a reír un poquito con sus compañeros que se atrevieron a venir. Ya. ¿Todos ven el salón? Sí. Bien. Acuérdense, sí. Nodos son personas y relaciones. Rubén. Ahí está Rubén. Listo. Mara, o tiene algún tipo de contrato con Rubén, pues gracias a Carlos. Como hay una relación, ellos dos están juntos.
Olga tiene un contrato con Santiago. No, pero si lo tengo en la cámara. Aquí está Olga Santiago, Mara Rubén. Entonces, de acuerdo a la gráfica, ustedes serían el color morado y ustedes serían el color verde. Ustedes pueden tener 20 negocios entre ustedes. Juan tiene contrato tanto con Olga como con Mara, pues acá está aquí. Él está en la mitad de ustedes dos, ustedes son morados, ustedes dos son verdes, él tiene contrato con ambos, pero no tiene un color definido porque tiene contrato con ambos. Sí. Él puede estar aquí o puede estar acá. Puede ser que esta línea sea un color. O puede ser que ustedes son del mismo color, todos son morados, y el intermediario es Juan. Exacto. Rafa. ¿Qué pasaría si Rafa tiene negocios con Juan? Se crea una relación. Exacto, hay una relación Directa. Pero para los dos, pero Rafa, Pero es el grupo. Rafa sabe que Juan tiene contrato con Mari y con Olga. No, es independiente. No, es independiente, o sea, no tiene. En teoría es independiente. Cuando usted mira la base de datos, usted no sabe si ellos dos se conocen. La ventaja del análisis de redes es que nos ayuda a identificar que usted tiene una relación. ¿Sí? A pesar que usted no sabe qué contratos tiene, como él tiene un contrato con Juan, y después nos dimos cuenta que también tiene un contrato con Mara, ¿sí? Entonces, Juan tiene contrato es con Raúl, no con Mara, pero Rafa sí tiene con Mara. Entonces él automáticamente va diciendo, Rafa, es de este lado. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de relaciones que tiene. O sea que aquí en teoría vamos a tener una única red de todos los que tenemos contrato, ¿sí? Dos grupos, uno morado, uno verde y un intermediario. Alguien que ni es de uno ni de aquí a ahí, pero tiene contactos por acá. Tiene contactos por acá. Se mueve por todo. Exacto. O sea, si nosotros queremos auditar a alguien, ¿a quién auditamos? A Juan. Aparte que tiene una cara de ampón que no puede ser. Pero la red lo que nos dice es, venga, hay algo que nos está intermediando. Bien, hay algo que nos está intermediando la red. A pesar que yo no conozca los múltiples contratos de Rafa, solo saber que tiene dos contratos, él lo va a traer a este grupo. ¿Sí? Ustedes no, porque ustedes tienen contratos y alguno con él, pero son un grupo aparte. ¿Sí? Por debajo, que no es que ustedes son el área ambiental y ustedes son el área de obras, por eso todos sus contratos. Pero el análisis de redes es lo que nos ayuda es entender cómo funciona y después, es que ellos se unen por A, B o C y eso es una otra unión y él simplemente es un intermediario. Cosa que nos dé pistas cuando queramos investigar. Y es que su relación contractual, casualmente todos los que tienen sanción por colusión trabajan con el ejército. Pues ya no analiza los 2000 registros, sino analiza los 15 que tienen el registro. Los que estuvieron en remoto, ¿me entendieron? No entiendo por qué separan los del ejército. No es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo, igual ahorita lo miramos. Ya ahí sería más fácil, puedes determinar ya que y con eso ya ahí sacas, pues, siempre va a haber un número mayor. Cuando ya tú quieres determinar, entras a mirar ahí esa relación de que mira esas agrupaciones. Oye, ¿por qué se agrupan esas? Es que muchas veces no es tan interesante. Sí, los subgrupos que conectan. Ahí voy a hacer algo. Porque tiene contacto con diferentes alcaldías, diferentes, y él es el que dice. Exacto, yo conozco muchos casos, voy a hablar de uno, no voy a dar nombres, muchos periodistas que han logrado algo político,
no tiene investigaciones con narcotráfico. Ya que está aquí, venga, ¿cuál va a ser el político X? Pero el primo está investigado por narcotráfico. La hermana, el primo, la familia, la cuñada tiene. Entonces, a pesar que todos ellos están en esta. Pero cuando hacemos el análisis de red, ¿qué pasa con el análisis de red? ¿Quién identifica como un articulador entre una serie de personas que puede ser solamente o es el ágil que organiza todo, pero entonces, pero él, en nuestra red, todos serían morados o verdes o X color y él estaría en la mitad. Entonces la red nos ayuda a identificar eso. ¿Sí? Nadie dijo nombre, ¿no? No. ¿Nadie de Córdoba? No. Bien, ahora sí ya seguimos con la explicación y después de esta pequeña explicación. Claro, ¿todos están viendo mi pantalla? No. Ya. Antes No, que señor. no me regañe. No. Que regañe Zulma. Sí, no. Bien, entonces, esto es Twitter, esto es información de Twitter y es cómo nosotros nos comunicamos en Twitter. Y lo chévere de Twitter, y esto entra un poquito a todo lo de Big Data, es que la gente es feliz enviando información, cree que nadie lo está analizando. Y aquí uno ve perfectamente, si quieren, aquí me amplío un poco, aquí uno ve la red de Claudia López, pero si uno se puede hacer aquí una línea imaginaria, no pasar una línea imaginaria aquí, para los que están en... Una pregunta, Boris. Señor. A mayor número de personas aumenta de tamaño el nodo y la intensidad del color. Listo. A mayor número de personas, aumenta el tamaño del nodo, ahorita lo vamos a ver, y el color es las agrupaciones, las diferentes concentraciones, las diferentes asociaciones o comunidades que se ven ahí. ¿Sí? Pero el nodo, voy a hacer un ejercicio. Entre más contactos tenga una persona, pues va a ser mucho más grande. Igual uno lo puede visualizar como quiera, pero entre más contratos, en este caso, como en el ejemplo, entre más contratos tenga una persona, pues su nodo va a ser mucho más grande. ¿Sí? Atraviesa una línea en ese grafo. ¿Por qué? Porque los que están arriba de la línea, todos son de izquierda. Uno no se ve, pero cuando uno empieza a mirarlos, todos son de izquierda. Y cuando uno mira abajo, todos son de derecha. ¿Sí? O sea, independientemente de que yo sepa su afiliación política, cuando miro su comportamiento en Twitter y sé que usted solo retuitea a los de su grupo, él los va organizando y él me va a mostrar, todos estos son de derecha. Hay dos grupos, hay dos grandes grupos. Los de abajo son de izquierda, o de derecha, pero los de abajo son de derecha, los de arriba son de izquierda. Y aquí uno ve todos los que la cascan a la alcaldesa. Y uno ve aquí que la alcaldesa solo tiene una relación fuerte con la cuenta de la alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Es decir, a la alcaldesa le pegan tanto los de derecha como izquierda y todos en manadita. ¿Sí? Haga lo que haga, le casan. La alcaldesa no tiene bodeguita. No tiene bodeguita. Pues, que yo sepa. Sí, pero esto lo que quiero mostrar es, uno, un simple trino, una simple relación, cuando yo las agrego, puedo mirar cómo se comporta esa red. ¿Sí? Cómo cuando hay un trino en contra de la alcaldía, todos ellos se unen, o todos los que están abajo se unen. ¿Sí? Bien. Esto fue antes de elecciones del Congreso. ¿Sí? Y aquí está Holman Morris por aquí molestando. Después de las elecciones del Congreso, ¿qué vemos? Que es este gráfico que tenemos acá. Terminaron todos. Porque ella sube, no importa el orden del gráfico. No, toda la izquierda se fue, solo quedaron los de derecha. Ah, ¿y por qué? ¿Sí? Claro. La alcaldía o la alcaldesa tiene un genio volado y eso no sé, todo el mundo lo sabe. Y es muy activa en redes, tiene 2 millones y pedazos de seguidores. Entonces, cualquier problema o si yo me quiero notar públicamente, pues simplemente le armo pelea a la alcaldesa. Y ella, como se engancha en todo, entonces me responde. Y a mí que un trino mío, que tengo 2 seguidores, me lo responde alguien que tiene más de 2 millones, pues me
me sube, ¿sí? Entonces la táctica antes de elecciones era agárrese con la alcaldesa, tanto derecha como izquierda, porque eso le da visibilidad. Después de elecciones, ya son solo los que siempre la quiero cascar, ¿sí? Todos los de la izquierda, los de la derecha. Sí, Centro Democrático, en el, bueno, todos los de Perdona, Boris, se escapó un poquito la señal y no entendí. Primero la izquierda, luego la derecha. Bien, bien. O sea, antes de elecciones, después de elecciones. Listo. Antes de elecciones, la alcaldesa era el foco para visibilizarme. Es decir, yo me agarro con la alcaldesa, ella va a responder porque ella responde. Sí, ella es feliz respondiendo y eso. Pero si a mí me responde o me comenta un trino una persona con 2 millones de seguidores, pues me va a dar mucha más visibilidad a mí. ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces, antes de elecciones, tanto los de derecha como los de izquierda le estaban cascando solo para inflar su visibilidad. Después de elecciones, que es el gráfico que tenemos a este lado, acá, ya los de izquierda no están solo los de derecha. ¿Sí? Que son los que siempre la han criticado. Estos no necesitan más visibilización porque pues esta semana por ahí. Ah, no, aquí no está semana, pero no el otro sí. ¿Sí? Y uno ve que ellos tienen una relación muy estrecha porque hay muchos nodos al interior de ellos. O sea, cuando digo que hay muchos nodos al interior de ellos, me voy a acercar. Todos estos que están ahí le responden tanto a Emel como a Centro Democrático, como a David, no sé qué, Briceño. Sí, están ahí se ven. No, ese es Briceño, ese es otro que pasa. Sí, pero si ven que todos se ven unidos, no es necesario preguntarles la afiliación política. Pero ahí, Collero, o sea, esas personas que tienes ahí de ejemplo son los que más... Los que más retuitean para... En contra, mucho, lo que más hablan de Claudia. ¿A favor o en contra? Hay una relación, y aquí a qué voy. Cada usuario de Twitter es un nodo, y el simple hecho que yo retuitee lo que dice Claudia o lo que dice Rubén, o cualquiera, estoy generando esa línea que me está conectando. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros nos alejamos un poquito de esta red, uno que puede identificar, pues una serie de, primero dimensionamos el tamaño de la red, que es enorme. Tengan en cuenta que en este caso Claudia tiene 2 millones de seguidores, tiene una red, pero uno puede mirar esos comportamientos, quién le escribe, cómo se conectan. Hay 2 grandes agrupaciones, pero al interior de estas 2 grandes agrupaciones hay unos subgrupos, un subgrupo azul, un subgrupo rojo, un subgrupo morado, que tienen una relación fuerte entre ellos, pero a su vez se conectan entre ellos, pero están distantes de este. ¿Sí? Y uno empieza a entender cómo funciona esa red. ¿Sí? Lo mismo, exacto, lo mismo que está aquí, lo podemos hacer con los contratos. ¿Sí? Un ejercicio sencillo, saquemos todos los contratos del PAE y miramos cómo se distribuye. ¿Sí? Saquemos, nosotros el año pasado hicimos un ejercicio muy chiquito de todos los contratos del COVID y uno veía, algunos creo que se los mostramos muy rápido, y uno veía cómo había una red que comunicaba Arauca, Tolima, Paz, en fin, todos pasaban por ahí. Que desde una base cuantitativa alfanumérica, una tabla como el Excel, no se ve, no se visualiza, pero cuando uno logra volverlo red, uno empieza a mirar estos comportamientos. ¿Sí? Entonces, el mero objetivo del día es entender que una tabla sencilla, desde que tenga 2 actores que tienen una relación, la podemos volver una red. ¿Sí? Sean 10 contratos, sean 25 millones de contratos, se puede volver una red. Y la red lo que me va a mostrar es el comportamiento al interior de esa red. Me puede dar grupos o comunidades divididas por color. Uno puede mirar qué está cerca de quién, quiénes son del mismo bando, quiénes tienen relaciones en común, independientemente que sean de la misma comunidad, y cómo se organiza. Y uno puede mirar en el tiempo cómo ha cambiado eso. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Si ven de algo tan sencillo, una información que tenemos todos los días, podemos hacer eso. Todos tenemos acceso al CIA Observa, ¿cierto? ¿Y qué hay en el CIA Observa?
contratos, 3 millones de contratos. ¿Sí? Uno puede mirar un tema en particular de esos contratos. ¿Sí? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. No, hacemos el de colusión, que es lo mismo. Y uno lo que puede hacer es, hacer un ejercicio de colusión, identifica quiénes son las personas que están metidas en algún grupo de estos colores. Como eso tiene NIT, va y los busca en los contratos se observa y mira quiénes están relacionados con ellos. Pero uno no mira los 3 millones de datos. Uno mira solo los contratos que tienen relación con algún grupo de estos. ¿Sí? La idea es que hacia allá vamos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Que matemáticamente es complicado, pero como no vamos a hacerlo nosotros a mano, entonces es más sencillo. Bien. Hasta ahí no sé si los que están en remoto tienen alguna pregunta. Bien. No. No, por mi parte no. Bien, ahora vamos a mirar cómo hacemos ese salto. Ahora vamos un poquito a la práctica, vamos a mirar cómo hacemos ese salto de ese Excel tan cansón que tenemos al grafo. ¿Listo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Sí. Pero dependiendo de la entidad o la información determinada. No, todos los datos. No. Nosotros no tenemos que procesar. Como no sabemos qué hay ahí, lo que vamos a hacer es toda la base de colusión la vamos a poner ahí a ver qué nos da. Eso es lo divertido. Como nosotros no sabemos qué relaciones hay, ¿sí? Y cuando no sabemos, digamos que los datos no lo respondan. Entonces ponemos todos los datos. Ahí son alrededor de 1.400 sanciones por colusión. No sé si sanciones está bien dicho. Todos los abogados me disculpan. Pero hay registros, hay 1.500 registros de colusión entre dos entidades. En ese caso, además de que sea correcto llamarlo registro, lo técnico desde el punto de vista del derecho penal es sentencia, porque la colusión es un tipo penal, o sea que es un delito, el cual solo se puede hablar de él una vez se prefiere una sentencia. Ok, sentencia. Listo. Eso es lo chévere, uno aprende cosas más todos los días. Vamos a mirar esas sentencias. Y vamos a analizar todas las 1.000. Penales. Ok. Sí, depende de la conducta que haya hecho Bien. haya cometido, perdón. Listo. Yo me tomé el trabajo de buscar en Paco si había una descripción de esa base de datos y está la base de datos, pero no la explica más. Entonces, para efectos académicos, para efectos de la charla de ahorita, vamos a decir que son, ¿cómo fue que dijo Zulma? ¿Sentencias? Sentencias. Sí, sentencias. Cada registro es una sentencia, es decir, cada arco, cada línea entre nodos va a ser una sentencia. ¿Sí? Insisto, queríamos de esas cosas. Pero, Boris, hay que hacer una claridad. Como no conozco la fuente, has dicho que esto es una información pública que reposa en Paco. Yo supongo que por las capacitaciones que hemos tenido en Paco, que es la red, digamos, de anticorrupción a la que pertenecemos de alguna manera como observatorio, yo creería que estos sí son sentencias, no son procesos en trámite, sino que son sentencias, porque de lo contrario no podrían hacer público esta lista. Okay. Entonces podemos decir registros o sentencias, pero es muy importante dejar la claridad de que solo quien sea experto en Paco sabe si esto efectivamente obedece a sentencias. Mi instinto profesional diría que si no fuesen sentencias ya ejecutoriadas, no podría ser una información pública. Ok, listo. Hablemos de sentencias, digamos. Es importante el término para los abogados, pero para el humilde ingeniero que no tiene ni idea de eso, pero llamémoslo sentencias para el ejercicio. Ya. Y desafortunadamente cuando uno descarga la base de datos, está la base de datos, pero no hay una explicación, hay un contexto a esa base de datos. Y eso es importante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer ese grafo? Necesitamos primero identificar nodos y aristas o nodos y la lineecita, ¿cierto?
¿Cómo sacamos los nodos y las lineecitas y esas relaciones de nuestra base de datos? ¿Cómo se convierte? No, es la forma más sencilla que hay. Claro, porque nosotros en esta base de datos tenemos los NIDs, ¿sí? Y cada persona tiene un NID, es único. Único, como la cédula. Sí, o sea que cada NID que tenemos aquí corresponde a una persona. Listo. ¿Sí? Ya, eso no tiene ciencia. Cada persona tiene un NID. Vamos a construir una tabla de nodos. ¿Sí? La tabla de nodos que tiene un identificador y tiene un nombre. Yo veo es un problema ahí, que es que hay unos que tienen el NIC como no definido, son varias entidades. Ah, sí, Entonces, sí. hay un problema de la correlación. Claro. No, digamos, Son personas naturales. ¿Pero quién dijo eso, Boris? ¿Quién identificó ese problema? Perdón. Rubén. Rubén dijo. Súper importante, y creo que también oigo por ahí, Olguita, súper importante, porque ahí estamos identificando una acción que podemos ejercer dentro del observatorio, que es solicitar a Renova, que es de público conocimiento, el RUT o el NIT, no, el NIT, del IDU, por ejemplo. El que no lo pongan allí es un descuido innecesario que muy seguramente tiene que ver con que no quieran que los mapeen. Porque claro, cuando tú lo vuelves nodo y si no tiene el número, pues escapa de nuestro análisis. Entonces, muy importante ese hallazgo porque es algo que podemos escribir como Observatorio de Política Pública de Control Fiscal a PACO para que mejoren la calidad de esa publicación. Continuamos. En relación con lo que dijo todas esas, digamos, por ejemplo, una entidad que no tenga su identificación como tal, puede incurrir varias veces y no va a aparecer allá. Exacto. Aquí nos toca. Si ese va a ser el punto para su identificación. Pero si no está el ID, como está ahí en ese caso, pues uno no dice, no está el ID, entonces no hago nada. No. Entonces uno le pone un identificador provisionalmente, porque él tiene el nombre. ¿Sí? Ahí sabemos que es el ejército. ¿Sí? Se podría dejar a un lado los no identificados. O ponerle un consecutivo aleatorio, un autonumérico, simplemente, como no tiene un NID, le ponemos el número 1. Y ya sé que el número 1 es el ejército. Exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, si ustedes tres no tienen documento, pues yo te pongo el número 1, número 2 y número 3. Porque a pesar que no tienen documento, tienen el mismo nombre, entonces todo lo que sea Olga va a ser número 1. ¿Sí? Y así. Bien. Entonces tenemos una entidad que está, lo voy a marcar aquí con un colorcito, que está relacionada con, que se me hizo el documento del contratista. ¿Sí? Entonces tenemos el nodo, ¿sí? Nodo con este documento y el nodo con este otro documento. Y hay una sentencia que es la arista, ¿cierto? Bien. Entonces, simplemente, nuestra tabla de nodos, ¿qué va a ser? Un identificador y el nombre de la entidad, y que este sí es un poco más demorado hacerlo, pero ya se los muestro. Es una tabla de aristas, es decir, ¿quién tiene relación con quién? Y ya le digo cómo sale esta tabla de aristas. Es más sencillo de lo que ustedes creen. No, lo voy a hacer aquí, delante de todos lo voy a hacer aquí. Aquí voy a insertar una nueva columna. Listo. Entonces, yo simplemente voy a concatenar. ¿Saben qué es concatenar? Voy a unir este NID de aquí. Lo voy a unir con esta NID de aquí. ¿Ven? Y aquí están los dos NIDs unidos por un símbolo X. Lo pongo un símbolo que casi nadie usa para después separar. ¿Sí? Entonces ahí, ya, no definido, bueno, después, es un proceso, ajustar los datos, es demoradito, aquí voy a hacer la versión express. Aquí, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar que este código está unido con este código. Y después simplemente lo que uno hace, hacemos una tabla dinámica de eso.
y después la separamos por la arista. Y que nos cuente los valores. Listo. Entonces, muy rápido. Exacto. Muy rápido vemos que el NID número, bueno, ese NID que está ahí, el número 892.000.501 y el NID número 892.000.500.015, entre ellos tienen 50 registros, 50 sentencias de colusión entre ellos dos. ¿Sí? Solo entre ellos dos ya tienen 52. ¿Sí? Y después lo único que yo hago por configurar es separar estos de estos y con este peso. Y si ven eso que hicimos así, básicamente es esta tabla de aristas. ¿Sí? El identificador de uno, el identificador del otro, yo de dónde sale a dónde llega y el peso. ¿Sí? Simplemente. Este que si es direccionado o no es direccionado, lo dejamos que no es direccionado, porque no sabemos si en qué orden va la relación. Si yo dependo de usted, usted depende de mí. Como no lo tenemos claro, lo dejamos así. No, pero espera, Boris, ese ejemplo estuvo maravilloso, pero podríamos identificar entonces los dos números de NID que mantienen relaciones en un número 54, o sea, ¿cuáles son esos dos números? Está este, que ya lo miro acá. ¿No? Ese, pues lo miramos acá. ¿Cuál es? Ese es Hospital Departamental de Villavicencio. Sí. ¿Con quién? Con... Aquí tiene una diferencia. Si ves que... Sí, es este. Estos son... Está el hospital. Aquí tiene una diferencia en el nombre. Dice SEE, ¿qué? ESE Hospital. Sí. No sé qué significa SE. Sí. Y no, pero es el mismo. Pero tienen documentos diferentes. Tienen NIDs diferentes. Ah, no, entonces son diferentes. Bueno, pero ¿quién es el otro? Entonces, o sea, es el Hospital de Villavicencio con dos nombres, entonces está la SE, ESE, no sé qué es ese, ¿ustedes qué saben? Sí. Empresa Social del Estado, Hospital de Villavicencio, con el Hospital Departamental de Villavicencio. Ah, bueno, eso es una relación normal. Está es la departamental con la municipal. Debe ser que es ok. Esa es normal. El presupuesto nacional, presupuesto departamental y presupuesto municipal. Ok, pero si vieron el resultado sin querer llegar, yo solo organizando los datos para la red, ya nos dimos cuenta que hay un problema entre esas dos para tener 50. Exacto. Y así fuimos. Y vemos que hay 50 registros. 50 sentencias. Es que se me olvida y me regaña. 50 sentencias de eso. Y así no puedes seguir mirando. De ahí, ya hay uno que tiene 21 y así sucesivamente hasta que uno entra a los normales, que simplemente tienen uno. Aquí uno puede hacer dos cosas. ¿Dónde está? O uno simplemente cuenta los casos, o las sentencias, o los registros, o la otra que también se puede hacer es el valor de la sanción. Aquí yo lo puse en millones porque me queda más fácil. Mirar, ordenar eso por el valor de las sanciones. ¿Sí? Obviamente, con lo que se construyó la red, ya está depurado todos esos problemas de IDs, entonces no hay problema. Aquí lo que quiero mostrarles es que uno puede hacer la red tanto por casos de registro, cantidad de registros, o por el monto de las sanciones. ¿Sí? Darles un valor, un peso ponderado por el monto de las sanciones. Es decir, pueda que
aquí lo podemos ver ambos. No necesariamente los que tienen más sanciones tienen mayor, los que tienen más casos, más registros, tienen mayor sanción. Te propongo, Boris, que así como explicamos el ejemplo con mayor casos, ahora expliquemos este ejemplo con mayor peso en millones. Ah, ok, listo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay, básicamente, por ejemplo, esta relación tiene 9 casos, pero solo tiene 9 casos, pero solo tiene la bobadita de 494.000 millones en sanción. Este tiene 2 casos y tiene 1.394. Pero ¿quiénes son? Asumo que esa es la pregunta. Sí. O sea, la curiosidad para llegar ahorita a revisarlos. Entonces, esta persona es... ¿Qué entidad es? Empresa de Servicios Públicos de Santander, de donde es nuestro próximo presidente. Entonces, no le vayan a decir esto a la campaña, ¿no? Y eso lo borran de lo que transcriban, ¿sí? Pues, por si acaso. Aquí vamos a mirar. Los contratos que dicen. Con Consorcio Vasca. No sé qué es el Consorcio Vasca, pero tiene solo 2 sentencias, pero esas 2 sentencias tienen la mayor cantidad de valor en sanción. Bien. Hasta ahí. Hasta ahí, claro. Se podría sacar el mayor valor, o sea, la mayor. Exacto. Sí, pero lo chévere es que se puede hacer de todo después que las unimos. Porque si antes de unirla era muy difícil verlas, pero después que unimos, quién contrató quién, y yo los 2 sancionados, uno permite hacer cositas. Entonces, de entrada ya vamos mirando las ventajas de unir esto. Que les van a quedar muchas dudas, un montón, pero ya, oye, venga, hagamos esto y puedo generar nueva información o nuevo conocimiento. Listo. Entonces, a la larga lo que vamos a tener es una tabla de nodos que dice un identificador, el nombre de la entidad. Vamos a tener una tabla de aristas que simplemente es el código de un nodo, el código con el que ese nodo tiene relación y un peso. Este peso puede ser la cantidad de registros o la cantidad o el monto de las sanciones. Siempre vamos a trabajar como esas dos. Porque tanto en contratos como en estas sanciones tenemos eso. El contrato y el valor del contrato. Entonces podemos jugar en ambas. Y obviamente eso no lo hacemos a mano. Yo uso esta herramienta que se llama Gephi. ¿Por qué la uso? Porque es muy robusta y es gratis. Profe, digamos en ese, me interesa porque, digamos, si se sale el contrato y sale el monto de la sanción. Sí. Se podría mirar, digamos, qué avance en el pago hubo antes de la sanción. No, no, pero ya que tienen una inquietud, uno le escribe, manda un correo, un derecho estos de petición que son tan divertidos, que te den esa información para que complementen. Podría ver, por ejemplo, cuál fue el daño, digamos. Exacto, y no tienes que mandárselo a los 1.400, sino solo a los que identifiques. 2, 3 casos, registros que pasen. O muy seguramente puede acceder a otra base de datos pública, pero que ya no es PACO, sino que sería, por ejemplo, SECOP. No sé si a ese nivel de detalle se puede identificar sin tener acceso de la entidad. Pero digamos que yo creería que eso está en otra base de datos que registra en el SECOP creo que está el valor del adelanto. Pero no lo tengo, me parece que sí. En el SECOP, cuando son contratos, digamos, como en Colombia con preficiencia. Sí, en algunos de... En el contrato se estipula cuánto es el monto que se le va a dar, si es el 10%, el 20%, pueden darlo hasta... Pero aquí, digamos, lo que sí quiero que quede muy claro es que de lo que salga de una base de datos, uno puede ir a buscar a otra base de datos que en teoría no tienen relación. ¿Sí? Y ahí es donde uno puede empezar a unir. Y eso lo podemos mezclar con varias sanciones. Y después lo podemos mirar si hay alguna captura de eso, que nunca hay nada. Bien. Ahora,
Vamos a volver esa información que está nodos y aristas por un lado, las vamos a unificar en una red. ¿Todos están viendo mi pantalla? Los que están en remoto. Sí, señor. 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 Listo, simplemente digo, un nuevo proyecto. Esto funciona muy fácil. Igual, esta no es una capacitación tan técnica. Después podemos hacer una y ya nos ponemos a jugar con la herramienta y que usted mismo lo calcule. Aquí lo único que tenemos que hacer es primero insertar nuestro Excel de nodos, de que ya está organizadito, ya se revisó. Él me muestra cuántos nodos tiene. Le digo que me lo agregue a mi espacio de trabajo y listo. Y me va a poner todas las empresas, todos los contratistas que ya habíamos seleccionado de esa base de datos. Las aristas son todos los registros. Y pues ya hay uno de aristas. Entonces, aristas. Yo tengo dos archivos, ya uno por cantidad de registros y el otro por el monto de las sanciones. Vamos a hacer el de cantidad de registros. Y él nos va a decir, lo encontré el contrato, él ve el peso que tiene eso, le digo que... Aquí vamos a parar un momentico. Él dice que en total encontró 1.163 nodos, o sea, hay 1.163 tanto entidades como contratistas. Sí, hay 1.163 bolitas. Pero entre esas 1.163 solo hay 924 relaciones, o sea que hay más de uno que tiene más de una relación. ¿Sí? Bien. Y le decimos, ok, chévere, y ahí nos muestra lo mismo, el peso, este es el que tiene las 54 sentencias. Vamos al general. Importante, esto se lo recomiendo a todos, uno siempre salva. Entonces, como capacitación. Listo. Eso que vemos ahí ya es la unión de todas esas punticos con sus diferentes sentencias. Así se ve. Pregunta, ¿se entiende algo? No. ¿Cierto que no? Pero ahí está, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Listo, él ya construyó, ahora lo que vamos a poner a hacer, no voy a hacer mucho énfasis en la minucia de cómo se escoge la distribución, simplemente le decimos a él, escogemos una forma de distribución de ese grafo, y él empieza a ajustarse, y él empieza a estabilizarse, le digo, parar un momentico, si está muy lento, le digo, que la fuerza de repulsión es que tanto quiero que se atraigan o se repelen los nodos. ¿Sí? Lo mismo fuerza de atracción lo voy a dejar más bajita. Y el desplazamiento que se alejen. Después, en otra sesión más técnica, jugamos con todas las minucias. Y es lo que empieza es a organizar. ¿Sí? Como el ejemplo que hicimos aquí con ustedes en el salón. Usted tiene contrato con quien venga para acá. Usted no, entonces vaya para el otro lado. De acuerdo a las relaciones y de acuerdo al peso que le dimos. ¿Sí? Voy a parar un momentico acá. Voy a hacer una estadística muy sencilla de modularidad, que esa estadística sencilla lo que nos va a decir es simplemente qué colores tienen. ¿Sí? Se los pongo de esa forma. Aquí escojo la modularidad y él me dice, mire, hay un grupo morado, hay un grupo verde, un grupo azul, un grupo naranja. Y le voy a aplicar. Ahora sí. Y si ven cómo los grupos, se alcanza a ver que los azules se van acercando, los verdes se van acercando, los morados se van acercando. ¿Sí? Sí. Él colorea como los 7 primeros, los más importantes. Sí, los otros no, porque si no, uno no entiende. Bueno, yo paro ahí un momentico y ahí. Y listo. Él ya me hizo estos clústeres. ¿Sí ven esto? El clúster morado, el clúster verde, verde aguamarina, el verde normalito, el azul, el negro. Este como fucsia está interesante. ¿Qué tiene interesante este fucsia? Que está como dividido en varios. Este está cercano a este. Exacto. Este está cercano a este, pero este que es del mismo clúster está entre estos dos y este está más cerquita a este. Pero todos en sí son un clúster. Por ejemplo, ese que tú dices, ese que funciona, porque aparece de un lado y del otro lado. Ah, bien. Voy a parar un momentico ahí. Como de zona. Como sí. Bien, voy a hacer... ¿Qué corresponde? Sí. Listo, entonces voy a hacer 2 cosas y ya lo vamos a analizar. ¿Qué voy a hacer primero? El tamaño
del nodo lo voy a tener a partir del grado, es decir, cuántas relaciones tiene cada nodo. Es decir, Rubén tenía 3 contratos, entonces el tamaño es pues, un tamaño número 3, y si Mara tenía 15 contratos, pues una aula mucho más grande. O podría ser el ejemplo que nos hiciste para ahorrar. Exactamente. Entonces, y si ven que ya me empezaron a resaltar más unos nodos que otros. Este es mucho más grande que este, ¿sí? De acuerdo al número de interacciones que tiene. ¿Sí? Ahora bien, pues como yo no me sé los nombres de memoria, entonces simplemente le digo, póngame los nombres, pero póngamelos proporcional al tamaño del nodo. ¿Sí? Ah, mira, este es Bogotá. ¿Sí? Ahora bien, la duda que tenías. Mira que ahí tan grande, no está tan alejada de otros que están. Sí, pero para que lo vean más fácil. Quiero decir, no tan alejado en el número de actividades que tiene. Sí, él aquí me deja previsualizar los datos. Pues mire, aquí está el IDU Bogotá y el IDU Bogotá tiene. Nos podemos acercar lo que queramos y podemos mirar qué relaciones tiene el IDU. Pero, por ejemplo, miren esto tan interesante. El IDU Bogotá tiene una relación muy fuerte. Si ven que el ancho de la línea es el peso que le pusimos. Tiene muy fuerte con Civil Ingenieros Contratistas SAS. No, esta es cantidad. Tiene si tiene solo una lienecita delgadita, es que tiene un registro. Una sola sanción. Una sentencia. Si es más grueso, tiene más de una sentencia. Entonces, él tiene muchas sentencias con Bogotá, pero igualmente él tiene sentencia asociado y uno puede ir, lo divertido es que uno lo puede rastrear y lo puede subir y este tiene sentencia. Se fue. Con esta empresa que se llama Santander. O sea, esa empresa tiene nexos con Bogotá y con Santander. Y uno lo puede ir rastreando, y lo puede ir rastreando, y lo puede ir rastreando. ¿Sí? Entonces, yo aquí le voy a quitar un momentico las etiquetas para que sea un poco más fácil. ¿Cuál era la pregunta que nos hacía Mara? Por ejemplo, aquí vemos el de Bogotá, que es este morado. Sí, que básicamente está muy cerquita todo, ¿sí? Muy parejo. Pero este fucsia, vemos que todos estos son fucsia, pero hay como un clúster entre estos dos, entre el verde y el azul. Hay otra parte de esa fucsia que está entre el verde y este gris, y otra parte de esa fucsia que está aquí entre estos dos. ¿Sí? Es decir, esa sola comunidad está distribuida cerca a otros 3. ¿Sí? Puede ser un articulado, puede que amplíe más, no está tan concentrado, si donde tiene nexos en Bogotá, en Arauca, en departamento uno lo puede. Si uno hiciera esto en un mapa, uno no lo vería, porque no hay forma de conectar ese contrato por municipio. Aquí sí yo puedo identificar por contrato, entonces por contratista, por nodo. Ah, este señor tiene relación con Santander y con La Guajira. Sí, cada bolita de estas que tenemos ahí, y aquí ya les pongo los nombrecitos. Exacto, cada bolita de estas que tenemos ahí es un nodo que le tenemos nombre. Es el rol que quisiste mostrar con Rafa, ¿sí? En el ejercicio. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, si ven que naranja, la Fuerza Aérea Colombiana, ¿sí? Está en la misma comunidad que la Secretaría de Hacienda Distrital, porque hay esta entidad que se llama Bobinados y Suministros SAS que los une. Este sería Rafa. Exacto. Son comunes, están en la misma comunidad porque hay alguien que hay, exacto, pero ambos tienen sanciones. Entonces ahí es donde los ingenieros decimos, hasta aquí llegamos nosotros, y los abogados empiezan y lo revisan. Sí, no, pero es divertido, uno puede, pero si uno ve el Excel solo,
¿no? ¿Cuánto suman las sanciones? Y no más. Bien. Bien. Esto que vemos ahí es simplemente, es Excel, pero ya en red. Todos los 1500 entidades, registros que estaban ahí, están acá. Todos los 1500. Y hay grupos muy fuertes. El fucsia este que estamos analizando, el morado de Bogotá, naranja. Hay otros que son muy chiquitos, que una vez que están relacionados no hay mayor. Él siempre nos va a mostrar unas estadísticas muy sencillas, más de todo de color. Por ejemplo, el morado, en la comunidad morada es el 5.25% de toda la red. Como por decir cuánto aporta cada comunidad. Y no, pues no es mucho. La verde es casi el 4%, el azul es el 3%. Y los que no le pone color es que ya aportan el 0.7%. O sea, pues si uno quiere priorizar su investigación, coge los más grandes, los 5 más grandes. Y analiza. que tenga mayor impacto. Exactamente. Pero entonces aquí lo chévere es, vemos como de una tabla, que siempre tenemos dos entidades en una relación, llámese contrato, sanción, en fin. Podemos ver esto y podemos mirar cómo se comportan ellos. Este programa tiene unas ventajas. Es que yo lo puedo exportar a imagen para poner en la presentación o a unos archivos que funcionan como página web, que fueron los que yo les envié en la mañana, o Maite los envió. Bueno, este es el ejemplo que veíamos. Partimos de esta tabla, una tabla normal. Y listo. Aquí lo que vemos es la misma información, pero uno está por cantidad de contratos y el otro por el monto de las sanciones. ¿Sí? ¿Sí ven que es diferente? ¿Qué ven de diferente? Mucha información. ¿Cómo se distribuyen los procesos? Sí, Bogotá estaba aquí y Bogotá aquí pasó a la mitad. ¿Sí? Son los mismos datos, son los mismos, sino que uno, el peso ponderado era la cantidad de sentencias y el otro era el valor de la multa. Entonces, a pesar que yo puedo tener más contratos aquí, pero el valor de los contratos es chiquitito, no va a sumar mucho. Pero si ellos dos tienen un contrato de miles de millones, pues va a cambiar un poco la distribución. ¿Sí? Entonces, esta tiene la cantidad de sentencias y este tiene la sumatoria de el valor de esas multas. Y por eso nos da cosas diferentes. O sea, ¿qué queremos analizar nosotros? No, por cantidad, por aquí, o por monto, ¿quiénes pagaron más? Asumiendo que una sanción mayor es que es más grave. Profe, ahí podemos ver de esos sancionados, ¿tienen interrelación dentro de esos de mayor sanción? Analizar sí, entonces aquí viene la parte divertida, la parte práctica. Yo a ustedes, o Maite les envió unos archivos, ¿sí? Hay uno que se llama colusión grado, le hacen doble clic y otro colusión grado monto. El que dice monto, aquí lo abro, a mí no sé a mí por qué me abre desde el Explorer, y es como una página web de esa red. Y lo pueden chismosear y pueden jugar y lo revisan y aumentan y retroceden y miran las diferencias. ¿Sí? Entonces, por favor, el ejercicio que van a hacer durante los próximos 5 minutos es analizar esas dos redes y mirar. Hay una que se llama colusión grado y otra grado monto, que es el donde están los valores. El que dice grado simplemente es la colusión por la cantidad de sentencias y el monto pues es ponderado por el valor de las sanciones. ¿Sí? La revisan, juegan. Lo chévere es que cuando lo pasan juego uno lo puede mirar desde el celular y puede jugar un poquito. Puede mirar si cambiaron de tamaño o no cambiaron de tamaño. ¿Sí me entendieron los que están en remoto?
Sí, correcto. Sí, señor. Listo. Lo chévere de esto es que es muy visual y uno puede hacerse las preguntas, uno puede jugar, ver y generar esas interrogantes que nos interesan. Te los voy a dejar y que lo revisen 5 minuticos. Divertido. Buena información. No, como no tengo el... Se lo mando a su WhatsApp. No, usted tiene virus. Buenas noches. Qué pena. Uy, sí. Buenas noches, qué pena. Pero los estaba escuchando. Bien. Hola, gracias. Una pregunta hoy. ¿El tamaño de la letra influye? El tamaño de la letra es proporcional al tamaño de la bolita. O sea, entre más grandes que tiene o más cantidad de sentencias o mayor monto de la sanción. Sino que es para leerlo más fácil. Ya se los envié a WhatsApp. Bien. Mientras ustedes hacen el ejercicio, ¿tú tienes alguna inquietud o te hago los rápido hasta dónde llegaste? No, yo venía escuchando hasta que entré aquí al parqueadero. Esta última parte. El ejercicio que estamos haciendo, nosotros calculamos la red con base en la cantidad de sentencias y la red con base en el monto de las sanciones. ¿Sí? Eso que se los envié por WhatsApp y Maite se los envió al correo. La idea de este ejercicio sencillo es comparar qué diferencia hay una con la otra. Cuando esta es simplemente la cantidad de sanciones y esta es el monto de esas sanciones. A ver qué diferencias es. ¿Sí? ¿De dónde salió esta red? Pues del Excel que hemos venido trabajando, que son las sanciones, las colusiones que estaban montadas en PAC y se construyeron. Tú le das que miras qué ves de diferente. Yo cogí ¿qué pasa con la información pública que está disponible? Mientras ustedes, yo les voy echando el cuento de qué pasa con la información pública. La información pública o la información que está montada en datos abiertos está para cumplir con la ley. Se monta todo, se monta algo, pero no necesariamente está toda la información ni está actualizada. ¿Sí? Es lo que se puede publicar. Los casos que son muy importantes, muy insignias, a veces no están ahí. Sí, no va a estar. O sea, ese tipo de cosas no suben porque no se tiene como la trazabilidad. Y cuando ellos ya me dicen, eso no está, no es que como eso se actualiza cada 2 años, entonces por eso. Pero al menos hay información que se puede trabajar. Pero eso pasa con todo. La información de delitos es peor, de desactualizada. Mira, esta casi que el departamento de estadísticas es casi de puras personas naturales, mientras que la otra es de personas jurídicas. Bueno, un minutico y los escucho, porque no está escuchando. Depende de la entidad también.
del dinero que tenga la entidad para contratar. Boris, por ejemplo, en el grado monto, alcanzo a visualizar aquí, aunque tengo dificultades, que el Casanare, por ejemplo, prácticamente es invisible, no se ve. Mientras que cuando vamos a colusión grado, aparece resaltado. Sí. Es una cosa que alcanzo como a determinar aquí. No sé si... Exacto. Pero si ven que hay una... Eso es para entender que si yo analizo la cantidad de sentencias, me da una cosa, ¿sí? Pero si analizo el valor o el valor de esa sanción, me tiene que dar otra totalmente diferente. Parte de lo que nos comentaba ahorita, hable duro para que lo escuchen. Depende del dinero que tiene la entidad, ¿sí? El presupuesto que tenga disponible para hacer la contratación. Exacto, una está más sesgada por la capacidad de contratación analizada en millones de pesos que otros, ¿sí? Pero los otros, en suma, también es interesante ver cuántos casos, cuántos registros, cuántas sentencias hay en cada uno de ellos. Eso es como el más grande. ¿Y qué vemos? Que en una, cuando analizamos casos... bueno, sigan hablando ustedes y después yo los interrumpo. ¿Qué más encontraron ahí? O sea que en conclusión, o una conclusión que cambia el nombre de las entidades, su rol entre un escenario y el otro, y el número de relaciones también, ¿no? La cantidad de relaciones. Exactamente. ¿Qué otro? ¿Quién encontró algo diferente? Por ejemplo, en bienestar familiar, profe, casi todos los contratos y las sanciones que hay son para entidades, o sea, personas jurídicas. Y por ejemplo, vamos al DANE y son personas naturales, casi todas. Okay. ¿Eso lo hubieras podido identificar solo analizando la tabla? La tabla del Excel. Que lo hubiéramos podido identificar, no tan fácil. No tan fácil. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontraron de esas dos redes? Lo que se les También ocurre. está, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con Secretaría de Educación, ¿no? Que es digamos, un punto que cuando hicimos el ejercicio no se veía tan grande, pero ya al mirarlo aquí, la Secretaría de Educación como tal, pero si vamos a nivel de Bogotá también es grande en otras entidades. El impacto de sanciones y en altos. Si ustedes quisieran hacer una investigación más detallada con eso, ¿cuál usarían? ¿Cuál les gustaría? ¿Cuál creen que les trae más información? ¿Del de cantidad de casos? ¿El de cantidad de registros? ¿Cantidad de...? No, la palabra que me dice. ¿De registros? No. ¿De sentencias? Sentencias. Un ingeniero, ese tipo de palabras son complicadas para un ingeniero. La cantidad de sentencias, yo vuelvo a ver la pregunta. Si quisiéramos hacer una investigación, ¿cuál usaríamos? ¿El de cantidad de sentencias o el del monto de las sanciones? ¿Cuál les parece más interesante? El monto. Ambas. El monto. ¿En qué caso seríamos uno? ¿En qué caso seríamos otro? Varios casos. Si uno quiere hacer caer de pronto vería cuál es la relación de, digamos, hay muchos casos que se sabe que es corrupto, pero solo ha caído por centavos de peso. Los que están en remoto, ¿qué nos dicen? ¿Qué es mejor, qué es más interesante? ¿O en qué casos ambas, ¿en qué casos no pueden permitir hacer relaciones significativas. Podemos utilizar ambas bases, ambas figuras. Es que depende de la investigación que uno quiera hacer. Digamos, el monto, si yo quiero hacer un análisis del impacto en el manejo de los recursos asociados a cada entidad, cómo se ha ido agrupando. Si yo quiero mirar el impacto de las sentencias, necesitaría asociarlo más como a personas para mirar redes de contratistas asociados a las sentencias. Porque en las solas sentencias, pues sí me dan información, pero debo asociarlo con redes de personas, reuniones temporales para poder tener una completa.
Levanté la mano porque aproveché, hay algunos micrófonos que están prendidos y se baja mucho la calidad cuando pasa eso, pero la calidad del sonido. Pero levanté la mano no solo para contestarte que tiene razón quien participa, quien dice que las dos son interesantes, depende para qué, pero obviamente cuando tú pusiste el primer ejemplo y dijiste qué podemos hacer con esto y poner mapas, pues eso para mí es interesante, pero no tan interesante como las redes, las relaciones que hay entre los datos que tenemos. Sí, quiero también aprovechar, Boris, para contarte que yo quedé con la inquietud si estos son sentencias o qué son, y si le pusimos, cuando le pusiste el nombre, pues digamos que es una base de datos de colusión y hablamos de que era colusión, todo coincidiría con que podrían ser sentencias, pero fíjate que en ese tiempo que nos diste, me puse a analizar los casos, porque ahí trae un link donde nos lleva al tipo de proceso y no son sentencias de colusión. Esta base de datos, este extracto que tenemos para el ejercicio de hoy, hace referencia a multas y sanciones de carácter administrativo, más no de carácter penal. O sea que no hace referencia con la colusión, sino con el incumplimiento y la activación de multas o sanciones de tipo administrativo. Es muy importante hacer esta claridad. Digamos que aquí lo que nos está mostrando Boris es cómo sí necesitamos la multidisciplinariedad, porque por un lado tenemos todas las habilidades que nos está mostrando y que yo creo que le ayudan a uno a despegar el cerebro sobre qué se puede hacer con los datos ordenados, pero hay unas claridades como investigadores que debemos tener con los datos, de qué estamos hablando, sobre qué bases estamos hablando. Y fíjense que esta base no es una base de colusión, es una base sobre actos administrativos de sanción sobre ese tipo de contratos que hemos analizado. Pero sí es muy importante la luz de que podemos ver las relaciones entre gente que ya ha sido sancionada. O sea, no que es que parece que no, es que esta gente no cumplió. Esta gente que tenemos en esas bases de datos no cumplió con los objetos contractuales y se le aplicaron las sanciones o las multas del caso. Quería hacer esa claridad. No, pero la Ya no claridad decimos sentencias. Entonces sería un caso en que el bajo no tiene el nombre porque la base de datos se llama como tal colusión y ellos explican porque hay otras bases de datos. Exacto, allá. Pero eso refuerza lo que dice Zulma, digamos. Cuando uno entra a Paco, la base de datos se llama colusiones, tal cual. Eso. Y en la, pero lo digo es para hacer énfasis en lo que nos menciona Zulma, de que es importante el trabajo articulado. Porque yo no soy abogado, yo veo, si esas colusiones uno asume, como ingeniero, si la fuente dice que son colusiones, uno asume. Si no está el temático, el experto que sabe de, uno puede salir con el mega paper, el análisis de redes de las colusiones, y cuando llega, oye, no, eso no son colusiones, se cae todo. ¿Sí? Porque desafortunadamente las bases de datos, cuando las publican, no dan el contexto de la base de datos. O si tienen una explicación, no es la más precisa. Y voy a poner un ejemplo que es el que uno más, pues llegando a esto. Bases de datos que tienen referencia con homicidio, ¿cuáles conocen ustedes? Pues está la de homicidio, la de la policía, ¿sí? Que es casi la misma, que está la de medicina legal y la de la registraduría, que son las cédulas que están debajo. Se supone que eso no lo hace tan rápido. Pero si yo quisiera analizar homicidios, puedo analizar las tres. Y si nosotros las revisamos, son diferentes. No coinciden los datos. ¿Sí? Todos son diferentes. Porque ahí es donde importa el experto temático y decir, oiga, si todos son muertes, ¿por qué no coinciden? Pues ahí es donde la investigadora Zulma dice lo siguiente. Uno, porque no es lo mismo y se toman el trabajo de mirar cuál es el contexto de cada una de ellas. Entonces empecemos. La de la registraduría. No son homicidios, son cédulas que se dan de baja. Entonces no necesariamente son homicidios. Pues ahí habrían unos que coinciden, otros que no. La de medicina legal. Medicina legal, la base de datos de medicina legal no es de homicidios. Es una base de datos de necropsias. Es diferente. ¿Sí? En esa base de datos solo están las necropsias, los homicidios de los cuales ellos hicieron la necropsia. Y la base de datos de la policía sí tiene los homicidios que ellos atienden.
¿Qué pasa con la policía? Cuando yo llegué al caso como policía, no estaba muerto. Tenía 27 puñaladas en la cabeza, pero no está muerto. Se murió 2 meses después. En mis registros, eso no es un homicidio, quedó como una lesión personal. Después, sí fue homicidio, pero en ese momento quedó registrado como lesión personal. Para medicina legal, él pudo saber que mataron 20 personas en la vereda X del municipio, pero como no pudo desplazarse, traer el cadáver y hacer la necropsia, él no puede registrar ese homicidio. Entonces, a pesar que las 3 bases de datos tienen relación con gente que se murió, ¿sí? No es el mismo dato. Eso es muy importante, complementando lo que nos decía Zulma. Uno cuando coge una base de datos, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es de visualización de datos, es saber conocer la base de datos. Y cuando hablo de conocer la base de datos, no solo es mirar qué variables tiene, sino el objeto con el que se diseñó, o el objetivo con que se diseñó esa base de datos y qué es lo que está capturando la base de datos. ¿Sí? Si yo hago un estudio de homicidio con medicina legal, pues la voy a embarrar. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Hubiéramos hecho un análisis de colusión sin que la doctora Zulma revisara no es colusión, sino es A, B o C. Pues la embarramos. Entonces, importante ahí, uno, conoce la base de datos y dos, si uno no conoce, pregunta. Bien, listo. Otra cosa que ya volviendo al ejercicio, otra cosa que podemos mirar de esta diferencia entre una red por cantidad y otra red por monto, es que cuando la hicimos por cantidad, las que tenían mayor cantidad se fueron a los extremos. ¿Sí? Bogotá estaba en el extremo, los grandes estaban en los extremos. Cuando lo hicimos por monto, como había mayor peso, se fueron hacia el centro. ¿Sí? Bogotá estaba aquí y pasó a estar en el centro. ¿Sí? Entonces, son cositas que tenemos que ir mirando. Bien. Una pequeña ahí publicidad. Recordarles a todos los que están conectados que nos llenen el link de asistencia. Está en el chat. Sí, por favor, nos llenan el link, o si no... No les pongo chulito, les pongo carita triste. Ahora bien, vamos de lo que se envió. Hay un archivo que se llama colusión sum 1. Es simplemente un extracto, un apartado del primer ejercicio. ¿Sí? Por favor, lo analicen. Sum 1. ¿Sí? Que es la ventaja de estos programas es que uno hace la red general y si le pareció importante algo, extrae solo ese grupo, solo esa comunidad para poderla analizar. ¿Sí? Ese es solo una de las comunidades que se identificaron en el ejercicio de red general por cantidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces las pueden chismosear, quiénes intervienen, si hay alguien que los intermedie, ese tipo de cosas. Pero yo siempre, a mí se me olvida que debo presentar para todos. Sí, solo les va a aparecer. Entonces, este que dice colusión sum 1 es una parte de toda esta red que vimos, grande, extrajimos la que es fucsia y la vemos aquí en detalle. ¿Sí? Entonces miramos quiénes intervienen en eso. Entonces esa es la que pueden analizar. ¿Qué ven de raro? ¿Quiénes intervienen? ¿Por qué creen que exista esa relación? Esto sí es mucho más de contexto. El que está metido ahí sabe, es que esta empresa es no sé quién y esta sí sé más, entonces se pueden unir. Seguimos con hallazgos administrativos, ¿no? Sí. Bueno, ahora es hallazgos administrativos. Bien, les prometo que a la próxima le pongo el nombre que está.
Hay una larga línea que va desde la Secretaría de Hacienda Distrital, bobinados, suministros, hasta la Fuerza Aérea. Entonces, lo interesante es mirar el por qué. ¿Quiénes bobinados suministros y chismosos? Y el por qué tuvo la sanción en ambos. O mirar todos los contratos que ha tenido esa persona en el SECO y hacerle la red solo a eso. ¿Quiénes tienen relación con bobinados? Bueno, ¿quién del público que está en remoto nos quiere comentar qué encontrar? Bogotá con Meta, Cundinamarca. Bueno, Boris, yo encontré que tiene, pues claro, con ese zoom que tú nos haces, pues nos haces énfasis en una relación entre dos, donde claramente está bobinados y suministros. Entonces, o sea, el zoom me muestra a la Secretaría de Hacienda Distrital con bobinados y municipios, ¿cierto? Entonces yo empiezo a tratar de identificar quiénes bobinados y suministros. Muy seguramente si yo tuviera más tiempo, pues me metería a la Cámara de Comercio y siendo una SAS, podría identificar no todos sus socios accionistas, pero sí quién es su representante legal, ¿verdad? Y también puedo identificar que los 3 registros que aparecen en la base de ellos, 2 son con Bogotá, 1 con Cundinamarca, y en los 3 casos se les ha declarado el incumplimiento vía resoluciones de sanción. Y los servicios que prestan son conexos o tienen relación siempre con tema de maquinaria, cuartos fríos, servicio de mantenimiento de calderas, de equipos eléctricos, y en los 3 casos incumplieron el contrato. Eso puedo ir mirando, haciéndole zoom a esa relación que tú nos sugieres. Menos mal no tenemos mucho tiempo. Donde tengas tiempo te escribes un artículo. Pero sí es eso, digamos, eso nos genera esas inquietudes, ¿sí? Es más, yo podría coger el NID de bobinados suministros, voy al SECOP o al CIA Observa y miro quiénes han tenido contratos con ellos. Ya aquí sí, como para verles plata, ¿sí? Aquí ya Juan encontró el contrato por el cual fueron, digamos. Un contrato por mínima cuantía. Sí. De 19 millones de pesos y de mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas, sumergibles y equipos de presión para la Fuerza Aérea Colombiana. Ok. Ese es el bipostal. Bien. Entonces, importante que nos quede claro. Ya tenemos como varios tips de la sesión de hoy. Lo importante aquí es que cuando hacemos un análisis de red, no importa la ubicación geográfica. ¿Sí? Como en la sesión anterior, que era muy importante dónde estamos, mi vecino. Aquí la red es independiente a dónde se firman o dónde se presta el servicio. Hay unos que prestan en Cundinamarca, pero a su misma vez están en Bucaramanga y en fin. ¿Sí? Nos permite mirar esas relaciones. ¿Sí? Y al igual que los análisis espaciales, esto nos responde a algunas inquietudes, pero nos genera otras preguntas de investigación. ¿Sí? Nos muestra otro tipo de relaciones. Eso es importante tenerlos ahí. Voy a seguir, ya nos quedan 15 minuticos, voy a terminar de hacer la presentación y al último dejamos 5 minutos para dudas, inquietudes y demás. Bien, esto ya lo vimos, diferencia entre cantidad y monto. Ese es el ejercicio que ya revisaron ustedes. Bien. Uno, ya es como mostremos los datos. Ya hicimos la red, esa es la que ya vimos que estaba
asociado, el tamaño de la bolita, asociado a la cantidad de relaciones. Cuando yo siempre que digo que está asociado a la cantidad de relaciones, él internamente lo denomina grado. Grado es simplemente cuántos contratos tengo, cuántos contratos tiene cada nodo, o cuántas sanciones, o cuántos registros. ¿Sí? El tamaño de la bolita está asociado a esa cantidad. Entre más contratos tenga, pues es más grande o más pequeña la bolita. Pero también lo puedo mostrar de otra forma. Este es uno que está combinado con la cantidad de contratos que tiene, pero ponderado por el valor de las sanciones. Es como una mezcla de los dos. ¿Sí? El tamaño de la bola depende de la cantidad de contratos, pero también de lo que suman las sanciones de ellos. ¿Sí? Que si hay diferencia, miren en esta parte negrita acá. Y, ahí hay unos, aquí en esta parte gris que está aquí donde está el mouse, aquí, ahí resaltan unos más, se vuelven grises más grandecitos aquí, con estos de aquí. ¿Sí? Cambian porque está revolviendo tanto la cantidad de contratos, la cantidad de registros con el monto. Este nos muestra cuáles son los nodos que tienen mayor intermediación. ¿Sí? Él hace unas estadísticas por dentro, en otra sesión ya más detallada, más técnica, miramos esas estadísticas, y él nos resalta estos tres negritos. Son importantes para intermediar todos los registros, estos tres de ellos. Si ven la diferencia, aquí, en este no se nota y en este ya aparecen interesantes. O sea, esos son interesantes para investigar porque intermedian el asunto. Y este es eso. La misma información, lo que nos muestra es que entre más grande la bola, el nodo, está más alejado del total de nodos. Y entre más chiquito el nodo, es que está más cerca a más nodos. ¿Sí? Que es el inverso al otro. El anterior nos prioriza los que están con mayor número de contactos, ¿cierto? Mayor número de sentencias. Ese es lo que dice, mire, todos estos están lejos del resto de nodos. Los chiquiticos, estos chiquiticos, están más cerca al resto de nodos. Tienen más cercanía a mayor cantidad de nodos. Esta es la versión súper resumida, súper mega flash, súper mega, entendamos para qué sirve. No cómo se hace, sino para qué sirve. Listo. Obviamente, ya cuando lo querramos hacer, ya, insisto. Y aquí lo importante, al igual que la sesión anterior, es abrir el espectro de qué podemos hacer. Ya en la sesión anterior hablamos de mapitas, todo lo que vamos a hacer, mapitas de colores, cuando sepamos que hay una coincidencia espacial en algo. Y aquí nos sirve para mirar redes, cómo se comportan ya la minucia del contrato, quién se relaciona con quién. Esto lo podemos hacer, extraer los datos del PAE, todos los contratos del COVID, todos los contratos de infraestructura de acueducto, y ponerlo. ¿Cómo se funciona? Y uno pues, puede revolver esto con mapas o esto con cualquier otra cosa. Todo esto son complementos a las investigaciones que ustedes hacen. ¿Sí? Esto nos debe servir de insumo para lo que ustedes hacen. Este es el medio más no el fin. Es decir, esto nos sirve para llegar a algo, pero no solo esto lo que vamos a presentar. ¿Sí? Bien. Cualquier base de datos que tengamos, llámese contratos, sanciones, sentencias, que tengamos una relación entre dos nodos, lo podemos volver una red. ¿Cómo es que usted hizo? Ahí ustedes tienen mi teléfono y si no, se los envío, no importa, o me escriben por el chat. ¿Jeffy? Bien. ¿Dudas? Tenemos 10 minuticos de dudas. ¿Quién tiene alguna inquietud? Bueno, muchas inquietudes, pero que quieren que las resolvamos en el momento. Estamos en la parte de inquietudes. ¿Sí? Lo que se les ocurra, igual. Si hay necesidad ya una sesión mucho más técnica, la revisamos y hacemos ya ejercicios que ustedes mismos sean los que manejen los datos.
¿sí? Al igual que si alguien quiere hacer una reunión más técnica sobre análisis espacial, yo quiero hacer mi primer mapita de colores, pues la agendamos y la desarrollamos. Tenemos todo este año para trabajar. ¿Sí? La última. ¿Qué más? Pues tú no has visto un libro que escribió nuestra alcaldesa sobre algo así como de reconfiguraron el Estado, y ella también hace un mapa bien interesante de cómo las FARC, cómo la mafia se ha apropiado o ha cooptado el Estado. ¿No lo has visto? Es muy interesante. No lo veo. Y refundaron la patria, creo que se llama. Y tiene como un anexo que se abre así como un juego con un mapa muy parecido a Ok. No, pues lo llevo usando entre las 3 de la mañana y 3:30, tanto le echo una No, miradita. no veo las dos, claro, eso es súper interesante, pero todo tiene que estar con datos, no lo puedes Sí, sacar de la nada. exacto, pero ahí uno ve que uno puede analizar desde lo geográfico, ¿sí? Si hay algún tipo de relación geográfica, que es evidente en ese caso, o desde las relaciones como red. ¿Se acuerdan que yo cuando en la sesión anterior dijimos, vamos a analizar polígonos y puntos, no líneas? Porque las líneas, no todas las líneas, digamos, este tipo de líneas uno las mete como red. Y uno puede ser una red de este tipo o una red geográfica, como las vías, malla vial y todo ese tipo de cosas, o hacer este tipo de análisis de red que nos permite mirar cómo se relacionan los elementos, independientemente de dónde están ubicados. Bien. Otra inquietud, los que están allá calladitos, allá en remoto, tomando café. Sí, Boris, hay un tema asociado con la confiabilidad de los datos, así como de la aclaración que hizo Zulma, de que tan importante mirar el contexto y el tema de que se trata la base de datos. ¿Hay algo, más adelante está previsto alguna herramienta de cómo o algún ejercicio de cómo verificar la confiabilidad del dato, la fuente? Pues en la siguiente sesión vamos a mirar visualización de datos, y un punto fundamental antes de visualizar un dato es conocer la base de datos. ¿Sí? Y cuando digo conocer me refiero a identificar no solo qué columnas tiene y eso, sino para qué se hizo la base de datos, con qué objetivo, cuál fue su ventana temporal, ¿sí? Y hacer una serie de revisión de calidad del dato. Ahora bien, uno nunca está completamente seguro que la información pública sea la correcta. De hecho, las bases de datos no son 100% confiables. Yo no conozco la primera base de datos 100% confiable. El que les diga, esta es... Profe, esa era como la discusión que tenía el presidente de los datos y la fuente de la información real del gobierno es otra. Entonces digo que esos datos no tenían mucha confiabilidad. Pues había una pelea entre el DANE y la registraduría. Un ejemplo. Pelea entre el DANE y la registraduría de cuántos colombianos hay para votar. Hay una diferencia grandísima. ¿La solucionaron? No, porque son bases diferentes. Y casualmente al DANE lo hackearon y le perdieron la mitad de la información. Casualmente. Aquí nadie está asumiendo cosas, pero casualmente no se pudo revisar bien y analizar porque a esto los hackearon y les quemaron la mitad de la información. A lo que voy es que no hay ninguna base de datos exacta, confiable. Hay unas que son más, ¿sí? Pero uno casi siempre usa la que sea la información oficial. Es decir, hectáreas de coca. Hay dos sistemas que miden cuántas hectáreas de coca tiene Colombia. ¿Sí? Está el de CIMSI, que es el que todos conocemos, que esa es la oficial, y está el que usa las fuerzas militares para hacer sus operativos, que es el CIMA. Son diferentes, pero la oficial es CIMSI, sobre los cuales uno debería consultar, y es el valor oficial de cuántas hectáreas de coca tenemos, es CIMSI. Que ellos planeen con la otra por A, B o C, y de pronto sea más exacta o no, es la de CIMA. Pero uno casi siempre cuando va a hacer este tipo de cosas, si son cosas muy generales,
si uno no tiene certeza del dato, uno se va con la fuente oficial. ¿Sí? Y acá, en este caso, ¿cuál sería la fuente oficial? Como de las dos. ¿De qué? ¿De Coca? Sí. Sí. Tiene unas deficiencias metodológicas, tiene una serie de cosas, pero la fuente oficial. Al igual que el DANE, la fuente oficial es el DANE. De estadísticas es el DANE, el departamento administrativo. El DANE. Sí, es la fuente oficial. Que la registradora es la fuente oficial. Pero es que yo tengo las cédulas, la fuente oficial. Pues paso está el DANE. ¿Sí? Que el DANE tiene toda una serie de protocolos de verificación, pero en la práctica no hay una base de datos perfecta. Tiene problemas desde el diseño del formulario, recolección, ingreso, depuración. En todo el proceso de manejo del dato puede tener problemas. Uno confía. ¿Sí? Como cuando uno baja la base de datos de Paco asumiendo que son sanciones, porque ahí dice que son colusiones, y llega a Zulma y nos dice no son colusiones, son sanciones. Boris, quería participar en dos sentidos. El primero, me encanta, quería participar en dos sentidos. El primero, me encantan todas las claridades que estás haciendo y todo el ejercicio que se genera aquí, porque de verdad estamos cumpliendo el objetivo que es fortalecer nuestras capacidades investigativas, ¿cierto? Muy importante la forma en cómo tú has manejado el lenguaje, porque tú nos has dicho, deja de ser confiable, Paco, por el ejercicio que acaba de pasar. Para mí el hecho de que haya un error, por ejemplo, podría denominarse un error en la titulación de la base, no implica que deje de tener mi confianza, y te lo voy a decir por qué, porque la misma base me permitió entrar en el link e identificar a qué hace referencia con la lista, es decir, me dijo cuál es la resolución. Además hice clic y llegué a la resolución, me determinó el número del contrato, el procedimiento administrativo que se efectuó. Entonces yo sí quiero que observemos la rigurosidad con la que Boris nos está hablando, para que nosotros como investigadores del nivel que sea de investigación que estemos, no importa si es junior como en este momento estoy yo, pero digamos que ahí hay un manejo correcto del lenguaje en la medida que no hay bases perfectas, pero no por eso quiere decir que no sean confiables. Yo diría que esta base de Paco, si bien es cierto, podría tener un error en la titulación de la base, no deja de ser confiable en la medida que me permite una trazabilidad de su información y entender el por qué está enlistando los registros que está enlistando. Esa era mi participación 1. Y mi participación 2 es una pregunta. Tú, cuando empezaste esta sección, nos hablaste de interpretación de redes o grafos. ¿Podría uno entender, después de haber hablado y escuchado todo lo que nos has compartido hoy sobre redes, que red y grafo etimológicamente no serían lo mismo? Pero hablando en el tema de métodos cuantitativos de investigación, ¿cuál sería la diferencia entre interpretación de redes y grafos? Okay. No, es más porque en alguna literatura hablan de redes y otra sí lo mencionan como grafos. La forma correcta es grafos. ¿Sí? Es como académicamente robusto, se dicen grafos, pero uno puede encontrar literatura que habla de redes, pero es lo mismo. Y ahora sí, después de ver todo esto, les muestro la definición. No me la salté de aposta. Yo sí me la salté de aposta. Porque es una definición muy matemática y habla de grafo y la teoría de grafos. ¿Alguien me ayuda leyéndola y explicándome qué es lo que dice? Cualquiera de los que están aquí presentes. La teoría de grafos, también llamada teoría de gráficas, es una rama de la matemática y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos. Los grafos no deben ser confundidos con las gráficas, que es un término muy amplio. Formalmente un grafo igual B, E. Es una pareja. ¿Es una pareja ordenada? Sí, te puedes parar. Es una pareja ordenada en la que B es un conjunto no vacío de vértices y E es un conjunto de aristas, donde E consta de pares no ordenados de vértices, tales como X, Y, igual
Okay. Pertenece a los... Entonces se dice que X y Y son adyacentes. Y en el gráfico se representa mediante una línea no orientada que una dichos vértices. El grafo es dirigido, se le llama dígrafo, se denota D y entonces el par XY es un par ordenado. Esto se representa con una flecha que va de X a Y y se dice que XY. ¿Qué es ese símbolo? Bien, donde yo hubiera empezado la charla con esa definición. Está muy bonita. Si yo hubiera empezado la charla con esa definición, los pierdo así. Ahora, uno que entiende, venga, tiene unos vértices, todo el mundo ya sabe qué es el vértice. ¿Sí? Y tiene, unos vértices que son los mismos dos y tiene unas aristas. Eso ya, ya después de estas dos cosas sabemos que es un vértice, un nodo y que es una arista. ¿Sí? Y todo lo que dice ahí es que hay un número infinito, o finito de acuerdo a la red, ¿sí? En que cada nodo es una persona, empresa, X, una entidad. Y la relación es la arista. Y todas las fórmulas matemáticas que tiene la arista. Lo ideal o lo formal es decir grafos. ¿Sí? Lo formal. Pero uno leyendo y revisando ejemplos, y ahorita como hay muchas redes sociales, también se aplica mucho para análisis de redes sociales. ¿Sí? Lo formal es decir grafos, pero uno también puede encontrar cositas divertidas como análisis de redes, porque usan casi los mismos principios. Todo esto tiene un soporte matemático fuerte, donde hay la demostración, entonces que es un grafo direccionado, no tiene un grafo direccionado, todas las estadísticas de densidad de la red, hay una serie de cositas que están por debajo de matemáticas, que la cercanía, cuántos pasos hay de un nodo al nodo más extremo, hay una serie de estadísticas asociadas, que no era el fin de esta sesión, porque donde le meta esta matemática así de entrada, pues, digamos, si con la definición los vi pálidos, no me imagino con las demostraciones. Igual, pues yo tampoco, una demostración, pues ya alguien ya la demostró, pues, uno lo que necesita es usarlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me puede resumir la definición en 2 minutos? No, mentira. Bien. Bueno, como siempre hemos cumplido nuestras 2 horas, muy puntuales ustedes. Insisto, tanto la sesión anterior como esta es para abrir qué se puede hacer. Que el cómo, durante este año, lo que nos queda del año, podemos hacer 2 cosas. Uno es generar nuevas sesiones mucho más prácticas, el que quiera aprender. Podemos hacer ejercicios divertidos, desde manejo de Excel para organizar los datos. ¿Sí? Porque como vieron, la información toca ajustarla, toca quererla un poquito. Exacto. Y de ahí exportarla. Exacto. Hacer todo eso lo podemos hacer ya en una sesión más detallada. Si tienen dudas, es que yo estoy haciendo una investigación y quiero hacer esto, pues, venga, yo tengo estos datos, quiero, ¿sí? ¿Cómo complementamos lo de acueducto que están haciendo por ahí? Pues podemos meterle cositas de esas, ¿sí? Tenemos 3 millones de registros en Si Observo, ahí nos sirve algo. Todo lo que diga PAE, todo lo que diga COVID, todo lo que diga prestación de servicios. Exacto, todo lo que urgencia manifiesta. Venga, miramos qué hay. Boris, debo abandonarlos, pero quiero agradecerle a todos y a ti de verdad que eres muy, muy bueno en este curso. A mí me aportas muchísimo. Debo irme porque me están esperando para otro tema, pero muchas gracias y me retiro en este minuto. Muchas felicitaciones y gracias. Gracias por tu colaboración. Vale. Eso está pendiente ahí, eso es muy útil. Hay algo que sí, que se los dejo así como tema de investigación abierto al que quiera, que son todas estas uniones temporales y consorcios. ¿Sí? Porque es una forma de hacerle el quite a los análisis. Si alguien quisiera coger todas las uniones temporales, desagregarla a quienes las integra y hacer un análisis de esas integraciones, no de la unión temporal. La unión temporal está compuesta de X personas, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos rastreo, no de la unión temporal, sino de estas personas,
son las mismas y las mismas que han sido. Podríamos revisar eso en alguna investigación de este año, el que quiera medírsele hacerlo. Yo le ayudo. ¿Ah? Bien. No siendo más, yo los dejo, los abandono. Cualquier cosa, por favor, se comunican. Y nos vemos en 8 días ya con visualización de datos. Gracias. Vale, que se Luego, gracias.